Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Romanos 7, del 14 al 25. Y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En esta mañana que vamos a hablar acerca de las dos naturalezas del cristiano, es importante que nosotros sepamos que la persona no cristiana, aquella que no ha sido regenerada, aquella que no ha sido convertida ni transformada interiormente, tiene solo una naturaleza, la naturaleza pecaminosa. El que no es cristiano no tiene remordimientos, el que no es cristiano vive en el pecado, está acostado en el pecado, está con su amante, sabe que está casado, sabe que está casada, sabe que es malo esto, pero él sigue tranquilo en su pecado. Ahora muy bien, cuando nosotros nos convertimos, entra a nuestra vida la naturaleza divina de Dios. Dice en 2 de Pedro que habiendo participado de las promesas de Dios, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces, durante mucho tiempo en mi casa vivía yo. Y tenía un cuadro acá, tenía un sillón acá, tenía esta persiana acá, y todo en mi casa estaba lleno de polvo, había el refrigerador y había cochinada, pescado descompuesto, carne descompuesto, y así me gustaba vivir en mi cuchitril. Y en eso llega un nuevo invitado a mi casa, vestido de blanco, y comienza a cambiar el cuadro, comienza a sacar del refrigerador todo, y a mí no me gusta que me cambien mi antigua manera de vivir. Entonces le comienzo a decir: oye, tú, pues, ¿qué te has creído? Pues si tú acabas de llegar. Y aquel dice: bueno, pero es que está mal que tú lo hagas. Bueno, pero es que a mí me gusta. Y nos comenzamos los dos a agarrar de la greña. Y entonces a veces le gano yo y vuelvo a meter al refrigerador todo mi cochinero y vuelvo a poner mi cuadro donde estaba, y a veces me gana él y a veces limpia la casa. Y durante mucho tiempo hay un pleito entre estos dos inquilinos, entre el bueno y entre el mal. Pues esa es la vida del cristiano. Cristo entra a vivir a nuestra vida y comienza a cambiar todo. Y entonces comienza el conflicto. Comienza la guerra entre la antigua naturaleza y entre la nueva naturaleza. Este conflicto, repito, no existe en la que no es cristiano. Vamos a ver nosotros en este pasaje, entonces, al estudiar de qué manera la antigua naturaleza se comporta, que de los versículos del 7 al 13, Pablo habló de su vida antes de su conversión. Esto es bien importante doctrinalmente. Pero de los versículos 14 que acabamos de leer en este momento hasta el versículo 25, no está describiendo la vida de una persona que no es cristiana. ¿A quién está describiendo este pasaje del 14 al 25? Está describiendo la vida cristiana normal. Está describiendo lo que es normal para un cristiano. Y lo voy a demostrar por 3 puntos, por 3 razones. Vean en primer lugar en el versículo 18, que dice Pablo: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Ustedes creen que una persona no cristiana tiene esta opinión de sí mismo? Una de las características de un cristiano es reconocer que tenemos pecado. El no cristiano le dices: oiga, usted necesita a Cristo. Yo siempre lo he tenido. Yo voy a la iglesia. A mí me bautizaron cuando era chiquito. Yo nunca me he divorciado.
nunca ha sido una mala mujer, nunca ha sido un mal padre. El no cristiano nunca reconoce su pecado. Siempre es justo ante sus propios ojos. Solo un cristiano, bajo la iluminación del Espíritu de Dios, puede reconocer: miserable de mí, hombre pecador. En segundo lugar, del versículo 24 encontramos lo mismo. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ustedes creen que el cristiano maduro piensa y habla de sí mismo de esta manera? Solo un cristiano maduro puede pronunciar estas palabras. El cristiano maduro, aquel que está caminando con Dios, aquel que tiene 10 años con Dios, tiene 15 años con Cristo y camina y quiere hacer el bien, muchas veces en su vida nos encontramos haciendo cosas que no queríamos hacer. ¿No es cierto? Ustedes no se imaginan qué difícil es estar casado con un pastor. Mi esposa me decía cuando yo tenía 4 o 5 años en Cristo: pero es que tú eres cristiano y eres líder y debes hacer más y más. Y mi esposa veía, porque veía, ustedes no viven conmigo las 24 horas del día, pero ella que convive las 24 horas del día conmigo, veía un hombre débil. Veía pecado en mi vida, veía muchas veces que pasaban 3 días y no les daba devocionales a mis hijos. Y eso era más conflicto porque ellas nos exigen más a nosotros que a cualquier otra persona. Hasta que un día mi esposa comprendió que yo estaba haciendo lo humanamente posible, pero que yo era un hombre después de todo. No era un Dios. Era un hombre débil, sujeto a pasiones. Y que ella tenía que orar por esas debilidades mías. Tenía que comprenderme, teníamos que luchar juntos. Pero no podía idolatrizarme, ni ponerme en un pedestal, porque solamente Cristo tiene ese pedestal. Entonces el cristiano, por más santo y todo que sea, el cristiano se encontrará haciendo cosas que muchas veces no entendemos lo que hacemos, pero que ahí está la antigua carne, ahí está el pecado. Ya dije una cosa que no quería decir, ya vi algo que no quería ver, pero siempre está presente en nosotros la antigua naturaleza. Y hasta que Él venga, la tendremos tratando de usurpar el antiguo lugar. Entonces, esto nos prueba que solo un cristiano maduro puede verse realmente como un pecador. Vean el Salmo 51 y vamos a ver en este Salmo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David escribe esto de él mismo, aquel que era conforme al corazón de Dios. Salmo 51, dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Solo un hombre maduro, solo una mujer madura puede postrarse cada mañana de rodillas y decirle: oh Dios, lávame más y más de mis maldades. Fíjense ustedes que la característica más grande de un hombre de Dios es que mientras más santos seamos, mientras más crezcamos en Cristo, más descubriremos la maldad que hay en nosotros. Mientras más santos seamos, más aborreceremos ese pecado que ahí está presente en nuestras vidas. Vean Isaías capítulo 6 y vemos otro ejemplo en el profeta Isaías. Isaías 6. Isaías, hasta el capítulo 6, no puede penetrar en el mundo de Dios, ni Isaías puede ser útil en el reino de Dios, hasta que Isaías se viera a sí mismo como Dios quiere que nos veamos para poder ser usados por Él. Dice el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo,
santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Noten en este pasaje que antes de que yo pueda ser usado por Dios, yo tengo que antes ver a Dios como Él es y verme a mí como yo soy. Él es un Dios santo, yo soy un pecador. ¿Cuál es el propósito de que la característica o el ingrediente principal en el servicio a Dios sea verme como yo soy y verlo a Él como Él es? El principal objetivo de Dios es para que nosotros durante toda nuestra vida nunca confiemos de nosotros. El día que yo me levante y no lea la Biblia y no oro, le estoy diciendo a Dios: no soy pecador. Eso es lo que le estoy diciendo con mis actitudes. ¿Se dan cuenta? Pero cuando yo me levanto y digo: oh Dios mío, ayer tuve pensamientos malos, y ayer estuve mal con ese hermano, y ayer fui negligente y no visité a esa hermana, y mientras más confiese mi pecado y más me vea a la santidad de Dios, más dependeré yo de Él. ¿Cómo es posible que haya cristianos que tienen 3 días sin antes de acostarse decirle: Padre, lávame con tu sangre? Y los hay. ¿Saben quiénes son esos? Cristianos inmaduros. Un cristiano maduro todos los días le dice a Dios: lávame de mi pecado. Por eso son usados por Él. Porque se ven a sí mismos como Dios nos ve todos los días. Separados de mí, nada podrán hacer. En segundo lugar vemos nosotros, regresamos a Romanos.
La segunda prueba de que este pasaje está hablando de un hombre cristiano, lo vemos en el versículo 16. Vean ustedes la opinión que Pablo tenía de la ley de Dios. Esta opinión no la tiene uno no cristiano. El versículo 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo reconoce, el hombre que está escribiendo esto, que la ley de Dios es buena. No juzga la ley, ni dice, tú tienes la culpa, Dios, por hacerme así. Él sabe que él es el problema. La ley de Dios solamente expresa la maldad de su corazón. En el versículo 19 se repite lo mismo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El no cristiano nunca reconocerá que está haciendo mal. Siempre, repito, se justificará a sí mismo. Y en el versículo 22 encontramos también lo mismo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El cristiano maduro ama los pensamientos de Dios, como dice David. Oh Dios, cuán grandes, gratos han sido tus leyes ante mi corazón. Las amo más y más, y tu ley es santa y espiritual delante de mí. El hombre de Dios se regocija en la Biblia. El hombre de Dios ama lo que Dios le manda, pero el hombre de Dios se aborrece a sí mismo en su pecado. Y en tercer lugar encontramos nosotros en el versículo 17, la tercera prueba, las palabras de un hombre regenerado. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo. ¿Se dieron cuenta? Ya no soy yo, sino aquello que mora en mí. Ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí vemos dos personalidades, ¿no es verdad? ¿Cómo que ya no eres tú? Pues entonces, ¿quién, Pablo, le está echando la culpa a tu vecina? Nosotros sabemos a qué se refería Pablo. Ya no soy yo, ese yo es el hombre interior, es la nueva criatura. La nueva criatura es santa delante de Dios. Dios, dice la Biblia, nos ve como si fuéramos perfectos. Dice en Efesios, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Pero ¿cómo santos y sin mancha si estamos pecando? Espiritualmente Dios nos ve perfectos. En la experiencia y en la santificación nos ve manchados. ¿Ven? Pero el nuevo Armando es justo, perfecto y santo delante de Dios. El nuevo Armando que está influyendo al antiguo Armando es sucio, degenerado y hasta que él venga nunca cambiará. Estas palabras nos muestran entonces de que había dos yo en Pablo. Lo encontramos también en el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Cómo que no yo? Pues ¿cuál yo se refiere? Al hombre interior. Ya no es el nuevo Pablo, dice Pablo, el que está pecando, sino el pecado que mora en mí. Muy bien, estas pruebas tienen una sola objeción. ¿Por qué Pablo describe su experiencia en términos no solo de conflicto, sino de derrota muchas veces? ¿No es verdad? Pues el cristiano justo, no, yo nunca peco. Yo soy totalmente un ángel del cielo. Gabriel se queda chiquito junto a mí. Realmente me deberían de llamar a mí el serafín. Quiero que ustedes entiendan, eso nos lo va a explicar Gálatas capítulo 5, que Pablo es un hombre humilde, sumamente humilde, y a él no le da vergüenza, como tampoco a ningún hombre de Dios, reconocer que somos hombres y no dioses. Y Pablo, honestamente, en el capítulo 7 de Romanos, reconoce que muchas veces en su vida él caía. Y lo explica en Gálatas 5 del 16 al 17. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, o sea, el deseo de nuestro antiguo yo, el deseo de mi antiguo Armando, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, o sea, entre la carne y el Espíritu, hay un choque, hay un conflicto, entre los dos hay guerra, se oponen el uno contra otro. ¿Por qué se oponen? Para que no hagáis lo que quisiéramos. Antes de ser cristianos, hacía una cosa y me levantaba y como si nada, ¿no? Los muchachos embarazan a las muchachas y llega la noticia, fíjate Pepito que estoy embarazada. El colmo está cuando llegan con el papá, fíjese el señor que su hijo, mijito, mira, vámonos a Pachuca, y ya le dijiste que aborta a tu exnovia.
¿O no le has dado algún consejo así? Y, señores, usted tiene la culpa, ¿para qué dejan salir a su hija conmigo? Se dan cuenta, la conciencia está cauterizada de esas personas. No tienen conciencia de pecado. Pero cuando nosotros somos cristianos y hacemos algo malo, se levanta entre nosotros el nuevo yo y comienza una guerra y no te deja dormir. Te quita el sueño y te lleva a confesar de rodillas tu pecado delante de Dios. Entonces hay un conflicto en el cristiano y si ese conflicto no existe en tu vida es porque tú no has nacido de nuevo. Regresamos a Romanos y encontramos nosotros entonces que solo un reconocimiento sincero y humilde del irremediable mal en nuestra carne es el primer paso a la santidad. Cuando tú te levantes en la mañana y sepas de lo que eres capaz, cuando tú sepas que cuando vas con tu novia no te imaginas de lo que eres capaz, cuando tú salgas con tu novio y descubras de lo que puedes llegar a ser, entonces tendrás miedo de tu carne. Entonces no saldrás sin que le digas a tu novio o a tu amigo especial o especial, vamos a orar antes de salir. Vamos a pedir su protección, vamos a hacer esto, porque recuerdo durante toda mi vida, Padre, recuérdame durante toda mi vida que el mal está en mí. El pecado, hermanos, mora en nosotros y morará en nosotros hasta que Él venga. Ahora alguien puede decir, ahorita veo a muchos que le hacen así al esposo, ¿verdad? Y que le hacen así a la novia. Yo sé lo que estoy pensando, adivino sus pensamientos en este momento. ¿Saben lo que están diciendo? ¿Ya ves? Por eso me eché mis chelas anoche. ¿Ya ves? Si el hermano dice que él es pecador todavía, entonces yo también puedo seguir viendo la pornografía que estoy viendo. Y a veces que no soy perfecto y por eso te cachetadas hace 3 o 4 días. Miren, hermanos, cuando un cristiano toma como ocasión la libertad que hay en Cristo para pecar, no es salvo. Pablo está hablando de aquellos pecados que no queremos hacer. El bien que quiero hacer, no lo hago. Pero cuando tú quieres ver pornografía voluntariamente, cuando tú vas y sírvame la describo y dices, ahorita el Bacardí de una vez aquí, así lo quieres y lo disfrutas y te pones hasta el gorro y disfrutas tu estado de borracho, es porque no eres salvo. Aquí está hablando de cristianos que, bueno, ya te levantaste 2 días sin orar y ya vinieron los cuates y te tomas una copa y te sientes mal. ¿Qué estoy haciendo aquí de repente? Oh, Dios mío, he vuelto a pecar y caes de rodillas y lloras por tu pecado. De eso se está hablando Pablo. No de aquellos que usan, bueno, si tenemos pecado, pues tengo que seguir pecando. Está hablando de aquellos que están peleando y sufriendo, llorando con lágrimas por aquellas cosas que nos arrastran a hacer las cosas que no queremos hacer. Entonces, no confundan ni perviertan la palabra de Dios. Ahora vamos nosotros a ver entonces que el secreto de la vida cristiana es que la única manera
manera, apunten esta frase, la única manera de llegar a la santidad es por el camino de la desilusión de uno mismo. La única manera de llegar a ser santo realmente en toda la manera de vivir es desilusionándote de tu propia carne. Solamente la muchacha y el matrimonio que saben que ahí me levanto y ahí está la carne, me acuesto y aquí está mi carne, salgo y aquí está mi carne. Solamente estos cristianos pueden tener victoria sobre la carne, porque saben que hay una guerra constante. El pecado cada vez que se levanta acomoda las bazucas y ¡prum! Vuelve los tanques y apuntan como 10,000 soldados contra nuestro nuevo yo. Y el pecado está esperando que nosotros nos descuidemos para ¡prum! El traidor lo traemos dentro de nosotros. Dale la espalda. Voltéale la espalda a tu carne y te va a destrozar. Posiblemente a lo mejor te lleve hasta como vivías antes. Hay cristianos que se vuelven a revolcar en el lodo de donde Dios los sacó. Ahora dice el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Repito, la ley representa la perfecta voluntad de Dios, por la cual tiene que ser espiritual. Todas las cosas de Dios son espirituales porque Dios es espíritu. Pero aquí hay una cosa muy conflictiva. Dice Pablo, yo soy carnal. ¿Se refiere a que es un cristiano carnal? Una vez llegó un hermano y me dijo, mira, Armando, si Pablo era carnalote, ¿qué se espera de mí? Un momentito. La palabra que se usa aquí en el original griego, carnal, es la palabra sarkinos, que significa no ser carnal, sino vivir y estar dentro de la carne. Entonces, cuando decimos yo soy carnal, significa que no soy totalmente espíritu, sino que tenemos carne y espíritu. El cristiano es la mezcla de dos mundos, la carne y el espíritu, el mundo físico y el mundo espiritual, el malo y el bueno. El cristiano vive una dualidad. Entonces el cristiano es carne y el cristiano es espíritu. Lo mismo pasó con Cristo. Cristo era 100% humano y 100% divino. La mezcla de las humanidades de Cristo se muestran cuando tengo sed. Solamente una persona con un cuerpo puede tener sed. Vamos a descansar. Solamente un hombre con la humanidad de un hombre pide descanso. Quítenme a la gente porque yo estoy cansado, dice Cristo. Solamente un hombre con la humanidad de un hombre puede tener esas manifestaciones de un ser humano. Cristo lloró ante Lázaro. Solo un ser humano puede llorar. Cristo en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo sufría porque era en la carne donde llevaba el pecado, y en ese momento la humanidad de Cristo manifiesta en su máxima expresión el grito de angustia que nace dentro de su humanidad, diciéndole, Señor, en mi humanidad es horrible separarme de ti. En su espíritu Él era perfecto y siguió siendo perfecto, pero en su humanidad Cristo llevaba el pecado por nosotros. Si no entendemos esto, no vamos a entender por qué Cristo sufrió en la cruz del Calvario. El Mesías tenía que ser hombre, pero al mismo tiempo tenía que ser Dios. Ahora dice en el versículo 4 también la última frase, porque yo soy carnal vendido al pecado. Quiero decirles lo siguiente, todos los verbos del versículo 14 al versículo 25 están en tiempo perfecto en el original griego. El tiempo perfecto en el griego indica una acción completada en el pasado, el presente. En tiempo perfecto indica una acción en el pasado completada con resultados presentes. Y el tiempo presente implica algo continuo o una acción en proceso. Y todos los mensajes y los verbos del versículo 14 en adelante están en tiempo presente, menos la palabra vendido. La palabra vendido está en tiempo perfecto, que indica que fue vendido y sigue estando vendido. Entonces nos muestra que aunque Cristo pagó por el pecado en la cruz del Calvario, Cristo no quitó el pecado de nosotros en la carne. Lo quitó en el espíritu porque somos nuevas criaturas, pero seguimos teniendo pecado. Esto lo enseña Juan. Primera de Juan 1:8. El que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. La Biblia nos muestra que no somos perfectos, que tenemos el pecado. Y esto significa que todavía hay carne entre nosotros, que somos carnales muchas veces y que seguimos estando vendidos al pecado, o más bien nuestro cuerpo está vendido. Por eso el cuerpo no va a ser regenerado. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo.
No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Aquí vemos entonces las dos naturalezas. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado diciendo cosas que no querían decir? Llega tu vecina a tu casa y cállate, babosa. Y en ese momento dice tu vecina, oye, no son maneras de que me hables. O creo que no estás hablando como una cristiana. Y de repente dices tú, no me importa ahorita, ahí estás dominada por la carne. Pero te calmas a los 15 minutos y dices, Dios mío, ¿pero por qué dije estas cosas si no las quise decir? ¿No es verdad? ¿Cuántas veces en la iglesia tienes una actitud de alguien te empuja y mira dónde estás, ¿y por qué me pones el pie? Y de repente te acuerdas, ¿por qué reaccioné así si soy cristiano? ¿No es verdad? ¿Cuántas cosas hacemos que no entendemos, hermanos? ¿No es verdad? Pero las hicimos involuntariamente. Las hicimos porque simplemente se manifestó en ese momento más fuerte la carne que el espíritu. Esto nos muestra entonces que hay cosas, como dice el versículo 15, que hacemos y no queremos hacer, pero nos las encontramos haciendo. El versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, cuando el antiguo hombre, aquí en este caso la codicia, está tratando de hacer algo o está codiciando algo, vas por la Perisur y ves ahí el nuevo carro Phantom. Venido otro día con los hermanos y, Armando, ¿ya viste el Phantom? Me decían, sí, ya lo vi. ¡Ve el tablero, Armando! Sí, ya lo vi. ¡Qué bárbaro, Armando! El tablero. Oye, yo necesito un Phantom. Papá, cómprame un Phantom. Eso se llama codicia. Es como ver una muchacha que no es esposa. ¿Ya viste esa muchacha? Sí, ya la vi. Pero vela bien. Bueno, pues si la veo bien, la voy a codiciar, ¿no es verdad? Entonces está muy bonito el Phantom y está lo que quieras, pero cuando tú sabes que no tienes para un Phantom y que solamente tienes para un bochito, entonces ya estás alimentando tu carne, ¿te das cuenta? Sin que te des cuenta estás echándole de comer a la carne. Y a los 15 días se puede volver una obsesión y a los 20 días vas a querer comprarte un Phantom. Y a los 2 meses pides prestado para tener un Phantom. Y a los 4 meses cae el juicio de Dios sobre tu vida por pedir prestado. Así es la carne. Entonces hay que comenzar a dominar ya los ojos. Pues qué bonito Mercedes-Benz, ¿verdad? Está precioso. Y ya, ¿para qué pienso en él? A lo mejor me va bien el Señor y ni siquiera lo puedo pasear ni por Chapultepec. Entonces comenzamos a dominar la carne y a conformarnos con lo que tenemos, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El otro día me encontré una pareja de hermanos de aquí de la iglesia y estaban pellizcale afuera en una paradora ahí cerca de Perisur y le jalaba y él le hacía así y le jalaba y llegué por detrás y a los dos les piqué así las costillas, ¿no? Brincaron y me vieron y le dije, hermanita, ¿qué cosa? Y me dice, mira qué bueno que llegó el hermano Armando, le dice él a ella, mira Armando, tiene 15 minutos.
pidiéndome que le compre este vestido. Y estaba la hermana, mira nomás, y qué corpiño, y qué mangas, y qué encajes, órala para la boda del miércoles, etcétera, etcétera. Y me decía, Armando, ¿cómo le...? Ella sabe que no tengo dinero. Y me dijo, pues pide prestado, chiquito, usa tu tarjeta de crédito. Entonces agarré a la hermana, mi esposa lo oyó y se la llevó aparte y le dije a mi esposa, dale una como nunca se la han dado a esta hermana. Cueréatela bien cuereada. Y háblale de la codicia y muestra el versículo de 1 Timoteo 6, donde dice, están teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pues ya hasta la hermana de lejos vi que se le salían las lágrimas de mi esposa. Le dijo, hermana, no presiona a su esposo, ni le haga, ni le muestre que usted decía cosas, porque su esposo va a tener que pedir prestado, o lo va a meter en drogas, o va a robar para darle gusto. Era una mujer codiciosa. Le dijo, mi esposa, bueno, mi hermana también, ¿verdad? Usted, sí, hermana, tiene un problema en su carne, es la codicia. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Alimentan y alimentan la codicia y crece. Entonces el versículo 15, entonces lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero. Y el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora vamos a ver del versículo 17 al 23. Y quiero que vean ustedes en el versículo 17 que se repite 4 o 5 veces lo que anteriormente les dije. La frase de que el pecado está en nosotros todavía se repite en los versículos, en primer lugar dice el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La palabra mora es la palabra griega oikeo. Se encuentra en tiempo presente y la palabra oikeo significa habitar permanentemente. Vamos a traducirlo. Sino el pecado que permanentemente, día y noche, las 24 horas, ni un segundo me deja, está dentro de mí. Versículo 20, versículo 18. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, fíjense otra vez con otra frase se usa, no mora el bien. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el mal, hay esta ley que el mal está en mí. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál creen ustedes que es la ley en los miembros? Pues el pecado que mora en mí, el mal que está en mí. ¿Para qué enfrentar las pruebas del cristiano? ¿No se hecho esa pregunta? Ay, ¿por qué no soy como ladrón junto a la cruz? Mira, Armando, el ladrón junto a la cruz se murió y codicioso, ladrón, sinvergüenza, parrandero, borracho, jugador, todo peor que el Flanagan, se fue inmediatamente al cielo. ¿Por qué Dios no hace eso con todos los cristianos? Es el único caso en toda la Biblia. Es el único caso y nos demuestra que la mayor parte de la experiencia de los cristianos no es igual a la del ladrón junto a la cruz. El cristiano normal se tiene que quedar a vivir y a experimentar la santificación, a enfrentar la lucha entre el bien y entre el mal y a ejercer la misma voluntad que tuvo hace miles de años nuestros padres en el huerto del Edén. Entonces, después de esta lucha, después de este conflicto, tú gritas en el versículo 24 como gritó Pablo. Miserable hombre de mí. La palabra miserable es la palabra griega talaiporos, con T de tato. Talaiporos. Y fíjense lo que significa en el griego. Esta palabra miserable significa el que está exhausto o sumamente cansado por un trabajo excesivo. ¿Cuántos de nosotros ya hemos llegado a este grado de qué cristiano, ni qué Biblia, ni qué hermanito, ni qué Biblia para mujeres, ni qué nada? Ya no quiero nada, ya, por favor, ya, déjenme en paz, no me visiten, no quiero saber nada. ¿No es cierto? No te asustes, eres un ser humano. No le digan carnalota. Está poseída la hermana, nos gritó anoche. Esa hermana, simple y sencillamente, está atravesando un exceso de trabajo físico, mental y espiritual en su alma y en su cuerpo que le está llevando a exclamar lo mismo que exclamó Pablo. Pablo aquí en este punto gritó con todas sus fuerzas, ya estoy cansado, este pecado todos los días contra mí, esta carne que no me deja, estas tentaciones que me hacen caer, ya, ¿quién me librará? Fíjense, dice, ¿quién? No dice, ¿qué? ¿Quién? O sea, es una persona el libertador, no es qué, no es un sistema ni un organismo, es ¿quién? Y él mismo dice, gracias doy
a Jesucristo. Pero en primer lugar quiero que noten ustedes de qué está pidiendo Pablo que se le libre. ¿De qué está pidiendo Pablo que se le libre? De este cuerpo de muerte, de este cuerpo sujeto a corrupción. Aquí dice la Biblia, Armando, no es en tu espíritu, aquí en tu carne, no en tu cuerpo, en tu carne está el pecado. Ahí está el pecado. Y el pecado usa el cuerpo para expresarse. El pecado se expresa a través de mis ojos, a través de mis manos, a través de mis pies. Vean Romanos capítulo 6. Cómo el pecado usa el cuerpo u opera a través del cuerpo humano. Es un medio de expresión el cuerpo humano. Romanos 6 del versículo 12. No reine pues el pecado ¿en dónde? ¿Qué es lo que usa como reino? ¿Qué es lo que usa el pecado para dominarnos? Nuestro cuerpo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Qué honesto es Pablo, ¿verdad? Hablo como humano, no como serafín, no como ángel. Yo sé que son débiles si yo mismo soy débil. ¿Qué cosa nos quiere decir? Que así como por iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Vemos que los cristianos tenemos la libertad de usar mis manos, mis pies. Yo puedo meterme al cine que yo quiera, al cabaret que yo quiera, al centro nocturno que yo quiera. Puedo meterme a la casa de la amiga que yo quiera. Mis pies, mis manos, mis orejas, mis 5 sentidos pueden ser usados para el mal o pueden ser usados para el bien. Depende de mí. Hay mucho ruido ahí atrás, a ver si pueden caer un poco el ruido. Y en último lugar, hermanos, en el versículo 25 del capítulo 7, Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y fíjense ustedes, aquí se resume la vida cristiana. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mientras no venga Cristo, nunca podremos tener la victoria total contra la carne. Cuando Él venga, dice en Filipenses 3, 20 y 21, nos entregará un nuevo cuerpo. Gracias doy a Cristo, dice Pablo, porque algún día seré liberado de este cuerpo de muerte. Pero mientras Él viene, mi mente, Señor, te pertenece. Amo en mi mente tus mandamientos más que cualquier otra cosa, y tus mandamientos son mi gozo continuo. Y mientras en mi interior mis deseos te quieren servir, silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Get it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing.
and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Iré viviendo en un cuerpo que seguirá atrayéndome hacia el mal, y hasta que tú vengas, la guerra no acabará. Dichosos aquellos cristianos en esta mañana que han comprendido que el final de nuestra vida será la glorificación, y hasta que Él venga habrá enfermedades. Hay cristianos que dicen que las enfermedades no deben de tenerlas un cristiano porque Cristo pagó por nuestras enfermedades y nuestros pecados. Yo quisiera que estos hermanos examinaran en el original hebreo la palabra enfermedades en Isaías 53 y van a descubrir que se refiere a enfermedades del alma y del espíritu. Dios nos dejó un cuerpo sujeto a muerto y mi vista va a ser menos cada vez. Cada vez voy a oír menos. Mi abuelita ya le es muy difícil venir aquí y escuchar. Y era un hermano ahorita y le quería poner las manos para que recobrara el oído y le dije, oye, no es ángel, y recuerda que gemimos dentro de nosotros esperando la redención de nuestros cuerpos. No nos dijo Dios, sean salvos y van a ser siempre saludables. Nunca perderán ya los sentidos porque la Biblia enseña claramente que nuestro cuerpo está sujeto a corrupción. A perder la vista, a perder el oído, a deteriorarse las células, a que mi corazón cada vez bombee menos sangre, menos rápido, y hasta que Él venga seremos como Él es. Mientras tanto, habrá enfermedades, y si Dios nos quiere llevar a través de un cáncer, para nosotros el morir es ganancia. ¿No es verdad? Oremos. Padre Santo, en este momento la oración nuestra es que con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, de veras, mis hermanos puedan reconocer que hay pecado en nuestra vida. Aun cuando la paga del pecado es la muerte y tú ya pagaste por la culpa del pecado, el pecado sigue tratando de volver a dominarnos. Sabemos que este pecado ya no hay juicio ni condenación para nosotros, pero mientras tú vienes, será nuestro siempre traidor. Si mis hermanos en esta iglesia, Padre, han comprendido claramente que no hay nada bueno dentro de nosotros, que es mentira que hay algo de bondad en nuestro corazón, que es mentira que somos buenos en el fondo, no es cierto. La Biblia dice perverso y engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni la doctora corazón. Solo tú, Jehová Dios del cielo. Eres tú el único que sabe nuestros motivos para servirte. Y en nuestra vida hay maldad continua. Padre, cuando nosotros descubrimos eso, ya no somos los que tenemos confianza en la carne. Ya nos levantamos y, oh Dios, lávame, perdóname, fortaléceme, ayúdame, medito en tu palabra, voy a estudios bíblicos porque estoy peleando
peleando en guerra continua contra mi antigua naturaleza. Hermanos en Cristo, no bajen la guardia. No bajen la guardia. Sobre todas las cosas, levanten el escudo de la fe, con el cual puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Vístanse con los calzados de los pies, que es el Evangelio. No dejen de testificar. El testificar te fortalece. El hablar de Cristo te da gracia delante de Dios. También usen el yelmo de la salvación. Asegúrate que eres cristiano y tenga la coraza de verdad como escudo. La verdad delante de nosotros. No digas mentiras por teléfono. No digas mentiras para pagar impuestos, porque te baja la guardia, te baja el ataque y el diablo te va a destruir. Señora, ayúdanos y enséñanos las estrategias de la pelea cristiana para tener victoria y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.